Hola, ¿cómo están? Soy el inspector Díaz, instructor en este curso para formación de brigadistas en medicina táctica con orientación en operaciones motorizadas. En el día de la fecha vamos a ver terminología muy importante de base, tanto en medicina táctica como en primeros socorros básicos para cualquier persona. Estos términos son la cadena de atención a la víctima. Vamos a ver la terminología correspondiente al término socorro y vamos a poder distinguir en esta breve filmación entre una urgencia y una emergencia. Así que empecemos. En primer término, debemos entender la diferencia entre lo que es una emergencia y una urgencia. Si bien podemos utilizar ambos términos como sinónimos, es importante saber que no lo son. Debemos estar preparados para reconocerlos y actuar de acuerdo al caso. Una emergencia implica que deben tomarse acciones y decisiones médicas de manera inmediata, ya que son situaciones en las que está en juego la vida de la víctima o el paciente, como por ejemplo la asfixia, los traumatismos, las hemorragias sanguinantes severas, las pérdidas no recuperadas del conocimiento, accidentes de tránsito, puede ser también la electrocución, las crisis convulsivas, etc. Por otro lado, la urgencia implica un caso que requiere asistencia médica, pero no inmediata, sí en un corto plazo de tiempo. O sea, no corre peligro la vida de la persona. Pero esto no quiere decir que una urgencia no se pueda convertir en una emergencia. Entre los ejemplos más comunes de una urgencia puede ser una crisis nerviosa, una crisis asmática, cólicos renales, cólicos hepáticos, fiebre, etc. Muy bien. Según el cuadro, acá podemos tener el cuadro como guía. ¿Sí? En una emergencia, como ya mencionábamos, la vida de la víctima corre peligro. La urgencia no corre peligro inmediato, pero sí puede transformarse en una emergencia. En una emergencia, el sistema de emergencias médicas, o sea, el SEM, se activa inmediatamente. Por otro lado, en una urgencia tenemos más tiempo para poder actuar sobre lo que está sucediendo, ya que no es un peligro inminente y pues tenemos más tiempo para poder reaccionar. Continuamos. Bueno, vamos a hablar del término socorro, socorrer, ¿sí? Según la Real Academia Española, socorro proviene del latín, que en castellano significa ayudar, favorecer en un peligro o necesidad. Cuando hablamos de los primeros socorros, de hecho, son las primeras acciones de ayuda ante un peligro o necesidad. En cambio, decir primeros auxilios es una traducción que deriva del inglés, ¿sí? Del idioma inglés, que sería traducido en inglés sería first aid, que sería first aid, que hoy está aceptada en varios países, pero llevada al castellano, al español, significa otra cosa. Por eso es que debemos utilizar la terminología apropiada, como lo es los primeros socorros. No especifica, cuando hablamos de primeros auxilios, no especifica que se está brindando una asistencia a alguien en situación de peligro o necesidad. En cambio, ya el término socorro, sí, según la Real Academia Española. Por eso debemos tener bien en claro que el término socorrer involucra prestar una asistencia a una víctima que se lesiona o se enferma súbitamente para poder cuidarla, cuidar de su vida, su salud y aliviar su sufrimiento hasta que llegue la atención médica definitiva. Ahí como tal lo indica la filmina, ahí está el socorrer lo que significa, ¿sí? La atención de la víctima es
efectiva solo si se inicia de forma inmediata, ¿sí? Eso es muy importante. El porcentaje, sea lo que le haya pasado al paciente, a la víctima, ¿sí? Mientras más inmediata, célera sea su intervención por parte del socorrista, su primer socorro, más probabilidades tiene de sobrevivir, o ya sea lo que le haya pasado, o de que le queden la menor cantidad de secuelas posible. Muy bien, continuemos. Bueno, cadena de atención a la víctima, CAB. Es un procedimiento que se realiza en el caso de una emergencia. Recordemos la diferencia entre emergencia y urgencia, por el cual las probabilidades de la víctima que tiene de sobrevivir se incrementan si se inicia una secuencia de acciones rápidamente. Esta secuencia de acciones serían este procedimiento, esta cadena de atención a la víctima. Vamos a ver que va a haber una evaluación de la escena, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Cuando hablamos de una evaluación de la escena, son acciones previas al contacto con la víctima. Cuando nos referimos a una evaluación primaria, vamos a realizar una evaluación de los problemas con riesgo de muerte que padece esa persona. Y en una evaluación secundaria vamos a evaluar el resto de las lesiones u enfermedades que puede llegar a tener esa persona. Pero ahora vamos a hablar bien cada uno detalladamente. Muy bien. Evaluación de la escena. Primer eslabón de la cadena de atención a la víctima, ¿sí? Antes de actuar hay que evaluar la escena de la emergencia. Hay que detenerse, pensar y protegerse. La seguridad es siempre la prioridad. Primero, es importante que considere uno mismo, considere uno mismo tanto su propia seguridad, o sea, por parte del socorrista, así como también la seguridad de los testigos circunstanciales que hay en el lugar, circundantes, que también pueden estar en la escena, y la seguridad de la víctima. En segundo término, hay que tener en cuenta el número de víctimas que hay, y también hay que determinar el número de víctimas, si hay más víctimas que socorristas, el orden de prioridad para su atención, o sea, cuando hay más víctimas que socorristas, se debe realizar una categorización de a quién debe asistirse primero, ¿sí? Esto se llama a nivel, según el tipo de formación, se va a llamar clasificación a nivel hospitalario, o según si el personal está formado, es profesional médico, se va a clasificar. Y si es personal no profesional médico o es en el ámbito extrahospitalario, esta clasificación, esta categorización, mejor dicho, se va a llamar triage. Pero eso es un tema para otra filmación, para otro video, ¿sí? Porque en ese tema hay que profundizar. Bueno, seguimos, también en el caso de la evaluación de la escena, hay que determinar el mecanismo del daño. ¿Qué sucedió? Hay que determinar si se trata de una lesión o de una enfermedad, cuáles fueron las causas de la lesión o la enfermedad de la persona, del lesionado, y qué gravedad hay en esa situación, qué gravedad tiene la persona. También debemos determinar o entender o sacar como socorrista una impresión general, a nivel general. Cuando hablamos de una impresión general, es esa idea que el socorrista se hace de cuán grave está la víctima antes de entrar en contacto con ella y efectuar una evaluación primaria. Para ello, basta solo con mirar a la víctima, escucharla,
sin hablar con ella, ¿no? Escucharla, teniendo en cuenta 3 aspectos: su respiración, su circulación y un aspecto general. Cuando hablamos de respiración, se puede ver a la distancia si la víctima respira o no, si lo hace con dificultad o no. Cuando hablamos de la circulación, tenemos que verificar a simple vista la coloración de la piel a la distancia. Muchas veces se puede dar como una impresión como que está pálida la persona, ¿sí? Y esto nos puede indicar una mala oxigenación en la periferia del cuerpo. Y cuando hablamos de un aspecto general, es la parte más importante, esta impresión general, ya que refleja el estado del sistema nervioso central, es que está directamente relacionado con los niveles de oxigenación de la víctima. Muy bien, vamos a pasar, vamos a ver lo que dice la filmina. Antes del contacto con la víctima, acá lo que estábamos viendo, bueno, la seguridad de la escena, ya lo vimos, pensar antes de hacer cualquier cosa, la cantidad de víctimas, mencionamos lo del triage, cuando supera la cantidad de víctimas, el número de víctimas, supera la cantidad de socorristas, mecanismos de daño y la impresión general también. Es todo esto antes de tomar contacto con la víctima. Dura aproximadamente, no puede durar más de 5 segundos. Entre 5 y 8 segundos tiene que hacer todo esto, esta evaluación de la escena del socorrista. Tengamos en cuenta, muy importante, antes de actuar, evaluar la escena de la emergencia. Deténgase, piense, protéjase. La seguridad es siempre la prioridad, tal como lo indica la filmina. Muy bien, vamos a continuar. Llegamos a evaluación primaria. La evaluación primaria nos permite detectar los problemas que ponen en peligro de vida a la víctima en los primeros minutos de la emergencia. Son esos aspectos que nosotros debemos controlar y, de ser necesario, debemos tratar. Los problemas son prioritarios y no pueden esperar, y deben ser tratados en ese momento y no en otro. ¿Por qué? Porque pueden empeorar la situación. Durante esos primeros segundos que nosotros como socorristas vamos y asistimos, tenemos que estar ampliamente concentrados en el aspecto de la víctima y poder determinar si está inmóvil, si se mueve con signos de dolor, si se toma alguna parte del cuerpo. También podemos intentar indagar si lo que padece es alguna enfermedad o está lesionado. Y también con esto debemos verificar el estado de conciencia de la víctima. O sea, si la víctima responde o no responde. A simple rasgo no. En resumen, en la evaluación primaria debemos destacar si la víctima responde, como dice la filmina, si respira normalmente y si tiene algún tipo de hemorragia grave. Pero cuando tenemos que verificar el estado de conciencia, debemos verificar si la víctima responde o no. Si la víctima está consciente, tenemos que hablar con ella, ¿sí? Dirigirnos a ella por su nombre, si la conocemos. Y si no la conocemos, le preguntamos: señor, ¿me escucha? ¿Está usted bien? Le tenemos que hablar siempre con una voz firme, con una voz elevada, ¿sí? Para que no haya confusiones y no confundirla nosotros con un tono de voz bajo o sin modular debidamente. También podemos presionar con los pulgares en el hombro de la víctima, ¿sí? para que ésta responda. En el caso que sea un lactante, o sea un bebé,
lo llamamos por el nombre, para ver si responde también le podemos pellizcar la planta de los pies, y si no, también ver si responde a un estímulo, como puede ser el soplarle la cara, ¿sí? Y de esta forma verificar si está consciente o no. Si la víctima está consciente, le tenemos que pedir permiso. Esto es importante, le tenemos que pedir permiso para ayudarla y explicarle quién somos, que somos socorristas y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. Que estamos ahí para brindarle una asistencia y qué grado de entrenamiento tenemos en los primeros socorros. Si la víctima está inconsciente, no nos puede responder, y a causa de su enfermedad o lesión, nosotros tenemos que entender que tenemos el consentimiento de esta persona implícitamente y que debemos actuar y asistirla, ¿sí? Perdón. Seguido a esto, rápidamente debemos comunicarnos con el 911 o 107, poner el sistema médico a circular, ¿sí? O sea, tenemos que activar el sistema de emergencias médicos. Todos estos datos que recolecté debemos aportarlos a la operadora, que bueno, ahora en la próxima filmina vamos a ver de qué se trata. Ahí está. Comuniquémonos con el Servicio de Emergencias Médicas, el SEM, es muy importante. Cuando hablamos con la operadora le tenemos que dar nuestro nombre, nuestro número de teléfono por si se corta la comunicación para que pueda volver a llamarnos, ¿sí? Debemos también indicarle dónde está localizada la víctima. Hay que identificar la localización con una dirección, si la víctima también con una localización más específica, si la víctima se encuentra sobre la vereda, sobre la calle, y darle otros puntos de referencia. Por ejemplo, que si está en Pueyrredón y Corrientes, está en la vereda para la altura 1800, en la vereda de una joyería llamada, por ejemplo, no sé, Leiva Joyas, ¿sí? También debemos indicarle a la operadora qué es lo que sucedió o qué nosotros qué recolectamos de la información que recolectamos, qué entendimos que sucedió. En el caso que la víctima no nos pueda haber avisado o no haya nadie que nos diga, les tenemos que decir si es una caída, una quemadura, tiene dolor de pecho, que apareció de forma súbita, etc. También debemos informarle la cantidad de víctimas que hay. Recordemos que una ambulancia solo traslada a un solo paciente. Por ende, si nosotros informamos de forma errónea de que hay 2 personas lesionadas, ¿sí?, que requieren de emergencias médicas, y mandan 2 ambulancias y había 4 personas, vamos a tardar en asistir o en que asista personal médico profesional a otras 2 personas o que sean trasladadas debido a que nosotros dimos mal una información, ¿sí? Por eso la primera evaluación, la de la escena, tiene que ser rápida, pero tiene que ser perfecta. También le debemos informar a la operadora el estado y las circunstancias especiales de la víctima. Es lo que veníamos hablando. Si la víctima está inconsciente, sangra, tiene una hemorragia sanguinante, etc. Y no colguemos hasta que el operador nos indique. Posiblemente él nos va a dar indicaciones sobre cómo socorrer a la víctima, ¿sí? Pero si nosotros somos socorristas, le decimos lo que vamos a hacer al operador, ¿sí? Se encuentra en paro, esta persona está a tal lado, se encuentra en paro cardiorrespiratorio, voy a empezar con maniobra de RCP. Pum. Soy socorrista o soy brigadista de emergencia, voy a empezar con la maniobra. Pum. Listo. A ver, sigamos. Bueno, la víctima
respira, dice la filmiga. Nosotros debemos, si la víctima, arranquemos de vuelta. La víctima respira, o sea, si la víctima está consciente pero respira con normalidad, hay que controlarla cada un minuto, ¿sí? Y siempre entender que puede empeorar. La colocamos en PLS, que sería posición lateral de seguridad, que ahora vamos a ver cómo sería. Nos quedamos cerca de la víctima, ¿sí? Y vamos controlando la respiración frecuentemente. Esto es si la víctima está inconsciente, pero respira. Si la víctima no responde y no respira, tenemos que asumir que está en paro cardiorrespiratorio. Y debemos arrancar con la maniobra de RCP, que dicha maniobra va a ser dada en otro video, en otra clase, con profundidad. Pero bueno, la maniobra de RCP habla de que se realiza una maniobra para reanimación cardiopulmonar, o sea, para que vuelva a funcionar el corazón y los pulmones, o sea, que vuelva a respirar, que respire, esté consciente y que vuelva a latir su corazón. Continuamos. Muy bien. Bueno, acá podemos ver también lo que debemos determinar es si hay hemorragias graves o no, ¿sí? Que esto ya en el apartado, en la clase de hemorragias, vimos los tipos de hemorragias, pero acá vamos a pasarlo por arriba, no vamos a profundizarlo ya que este tema ya fue dado, pero bueno, hay que establecer si el paciente sufre algún tipo de hemorragia, si es una hemorragia venosa, arterial o capilar. Hay que ver también, buscar los tipos de sangrado, ¿sí? Y si está en shock, los signos de que pueda estar en shock esa persona por hipovolemia, porque se está desangrando, ¿sí? Y también los signos que nos puede llevar a nosotros a que esa persona se está desangrando cuando la hemorragia no es visible, son la palidez de la persona, ¿sí? Porque está por entrar en shock o por un shock hipovolémico. Tiene una sudoración y una piel fría. Por eso es que debemos examinar de forma rápida a la persona, ¿sí? Desde la cabeza a los pies, para controlar si tiene algún tipo de hemorragia o no. Muy bien, bueno, posición de la víctima. Si la víctima no responde y respira, como mencionamos anteriormente, la ponemos en posición lateral de seguridad. Si sospechamos que es una lesión de columna o cráneo, ¿sí? A nivel cervical, dejamos a la víctima como la encontramos, salvo que el lugar, o sea, volvemos a la primera evaluación del lugar, ¿sí? Si la zona es segura o no. Y si la zona no es segura, debemos sacarla de la zona insegura, ¿sí? Siempre asegurando la zona afectada, entendiendo que puede llegar a tener comprometidas las cervicales o la cabeza, ¿sí? Por algún traumatismo. También debemos tener en cuenta si las vías aéreas están comprometidas o no, o sea, están obstruidas, si también, como ya vimos en las clases de OVA, obstrucción de vías aéreas, puede ser parcial o total, ¿sí? Y hay que tener en cuenta por el tema que se puede obstruir. Si no está obstruida, debemos entender que se puede obstruir, que puede ser una obstrucción por los fluidos de la misma persona, ¿sí? Ya sea por vómito, por saliva, así que hay que estar pendiente de eso. Por eso es que la ponemos en posición lateral de seguridad. Cuando hablamos de posición lateral de seguridad, estamos refiriendo a esta posición. Y estos son los pasos, ¿sí? Nos colocamos de un lateral de la víctima, siempre rodilla a tierra. Del lateral contrario, ¿sí? Sujetamos la rodilla y el brazo
¿sí?, del lado contrario donde estamos nosotros, traemos hacia nosotros ambas extremidades. Recordemos que previamente colocar, antes de sujetar el brazo del lateral contrario, la extremidad que está de nuestro lado, extenderla y formar un ángulo de 90 grados entre lo que sería el torso y ese brazo, ¿sí? Tiene que haber un ángulo, o sea, tiene que quedar al lado del socorrista, ¿sí? Una vez que nosotros sujetamos el brazo contrario y la pierna contraria, traemos ambos dos hacia nuestro lado, ¿sí?, volcando el torso de la víctima hacia donde estamos nosotros, y el brazo que quedó a 90 grados va a oficiar de almohada, ¿sí?, ya que la cabeza se va a posar sobre él y no va a permitir que se golpee la misma sobre, ya sea la cinta asfáltica o cualquier superficie donde esté recostada la persona. Por otro lado, cuando hablamos de la pierna, la extremidad inferior que trajimos hacia nuestro lado, vamos a hacer una flexión de cadera y de rodilla, ¿sí?, colocando la rodilla sobre el suelo, la cual va a oficiar de ancla para que esta persona no se gire completamente, o por ende va a estar trabada con su propio cuerpo, ¿sí?, y la cabeza, ¿sí?, la cavidad oral va a estar enfocada hacia el piso, lo que me va a permitir que cualquier fluido que salga por la boca se drene perfectamente sin que haya ningún tipo de obstrucción y por consiguiente asfixia de la persona. Continuamos. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que sería la evaluación primaria, el estado de conciencia, si la víctima responde o no. Si no responde, llamamos al SEM, verificar si respira. Si no respira y no responde, RCP. Si verificamos el estado de conciencia y la víctima responde, verificamos si tiene algún tipo de hemorragia. Si sí tiene algún tipo de hemorragia, la controlamos de forma directa, ¿sí? Ya vamos a ver el tratado de hemorragia, ¿sí?, ya sea comunes o sanguinantes. También vamos a ver el manual del uso del torniquete, pero por eso, en el caso de que la víctima tenga algún tipo de hemorragia, tratamos de controlarla con algún tipo depende del tipo de hemorragia, ya sea con presión directa, con la técnica de empaquetamiento o bien con el torniquete. Y si la víctima no tiene hemorragia y respira y está consciente, la ponemos en posición lateral de seguridad y la controlamos cada 2 minutos. Recordemos que siempre que la víctima puede empeorar, por eso es que debemos controlarla. Muy bien, pasamos al último eslabón de la cadena de atención a la víctima, que sería la evaluación secundaria. Esta evaluación consta de 2 instancias, ¿sí? Primero va a haber un examen físico y después vamos a tener que reunir información de la víctima. Cuando hablamos de un examen físico, es verificar si la persona está lesionada mediante el tacto. Nosotros vamos tanteando a la víctima, ¿sí? Vamos utilizando los elementos de bioseguridad, como lo son los guantes de látex, y verificando si la persona tiene algún tipo de lesión, ya sea desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y cuando hablamos de reunir información de la víctima, es una anamnesis o interrogatorio médico, y verificar si la víctima
sufrió algún tipo de lesión, qué lesión o tiene algún tipo de enfermedad. Cuando hablamos de realizar un examen físico, nos referimos a que la víctima sufrió una lesión ahí en el momento, ¿sí? Y cuando hablamos de reunir información, es que la víctima sufrió una descompensación por una enfermedad que ya tenía, ¿sí? Y por eso tenemos que recolectar esa información de qué enfermedad es y qué tipo de afección tiene, qué tipo de medicación tiene para poder suministrarla al sistema de emergencias médico cuando acuda en asistencia a la misma. Pero bueno, vamos a hablar de cada uno. Bueno, acá está lo que sería el examen físico. Como les mencioné, este apunta a identificar las lesiones que se produjeron en el accidente. Hay que hacerlo de forma rápida, célera, y si es posible anotar y hacer una lista de los problemas, desde el más grave hasta el más leve. De esta manera se podrá establecer un orden de prioridades. El examen físico se realiza desde la cabeza hasta la punta de los pies, lo más detallado posible, esto ya lo mencioné. Se puede usar como regla memotécnica la palabra días, ¿sí? Para entender que debemos buscar en este examen físico deformidades, inflamaciones, heridas abiertas y la sensibilidad de la persona al tacto, como responde. Como primera medida, debemos intentar identificar los signos de la persona, ¿sí? El ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, y si bien no se considera un signo, también se puede tomar la presión arterial y también debemos verificar los síntomas de la persona. También lo que podemos buscar son brazaletes y medallas de alerta médica. La víctima enferma puede tener información, ¿sí? como así también los brazaletes de donantes de órganos, como los brazaletes de algún tipo de alergia o de algo en especial, alguna enfermedad que sufra, ¿sí? que indique que la persona, en el caso de que no esté consciente, que una persona cuando lo encuentre pueda verificar qué tipo de enfermedad tiene, como por ejemplo también los epilépticos. También tenemos que registrar los cambios, ¿sí? Y la atención brindada a la víctima, luego informarle al sistema de emergencias médicos. Recordar siempre que la evaluación secundaria tiene pasos ordenados y que se realiza para descubrir lesiones o problemas médicos críticos, que si no se reciben en el primer socorro de forma adecuada, pueden poner en riesgo la vida de la víctima, ¿sí? Por eso es que debemos tener en cuenta esta evaluación secundaria de forma ordenada, ¿sí? En este examen médico buscar deformidades, inflamaciones, heridas abiertas y la sensibilidad al estímulo del tacto. Muy bien. Bueno, acá tenemos caso de una enfermedad súbita, ¿sí? Realizar la anamnesis o interrogatorio médico. Este interrogatorio apunta a identificar qué enfermedades o problemas médicos tiene la persona y son relevantes para el primer socorro que le vamos a brindar. Le tenemos que preguntar, bueno, ahí tenemos una memotécnica que sería la palabra muestra, ¿sí? M de medicación, le tenemos que preguntar qué está tomando, qué remedio toma, si lo tomó o no, en qué dosis lo toma y con qué frecuencia, si tiene alguna medicación para la crisis, si la tiene consigo, poder ayudar a la persona a que la tome, si en caso que no la haya tomado. La U de última ingesta, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que comió o que tomó? ¿Sí? Capaz que tiene la presión baja porque no comió, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo que no ingirió ningún tipo de alimento? Después,
eventos que llevaron a la lesión o a la enfermedad, ¿sí? Acá lo que tenemos que pedir a la persona es que relate los hechos que llevaron a esa lesión o a esa enfermedad lo más detalladamente posible, y hay que verificar si la persona perdió el conocimiento en algún momento de todo este episodio. Después, la S de signos y síntomas. Le tenemos que preguntar: ¿qué le duele? ¿Dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Hace cuánto tiempo le viene doliendo? Si es un dolor constante o intermitente, ¿sí? Todo esto se lo tenemos que brindar al doctor cuando llegue la ambulancia. Al SEM, sería el Sistema de Emergencias Médicos. Recordemos que la diferencia entre signos y síntomas, ¿sí? Un signo es aquello que se puede tomar o medir con algún instrumento, como son los signos vitales, y los síntomas son los que va a mencionar la persona: ¿sí? Me duele la panza, me duele la cabeza, y que nosotros no podemos medir con ningún instrumento. Después, cuando hablamos de la T de muestra, estamos hablando de la T de trastornos médicos, un historial médico. Si le preguntamos si esto le pasa frecuentemente, si tiene alguna enfermedad física, ¿sí? Siempre hay que recordar preguntar por asma, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, si sufre de convulsiones. Después, cuando hablamos de la letra R, respuesta al medio, significa cómo responde la víctima al cuestionario y al medio, ¿sí? Si responde bien o no, si durante ese cuestionario nosotros tenemos la oportunidad de evaluar a la víctima con mayor detalle la orientación, ¿sí? Y la velocidad de la respuesta que tiene esa víctima ante la pregunta que nosotros le hacemos, ¿sí? Ya que pudo haber tenido un traumatismo de cráneo, ¿sí? Y puede llegar a haber sufrido una afección a nivel neurológico. Y la A son de alergias. Si sufre alguna alergia, le preguntamos, y si tiene, cómo es la reacción ante la sustancia a la que se presenta esa alergia. Si tiene alguna medicación también contra la alergia, algún EpiPen, que es una inyección de epinefrina, ¿sí? Que esto es para la gente que ya está recetada, ¿sí? Y sufre de la alergia y capaz que no llegó a suministrársela. Entonces ayudamos a que la misma pueda deponer de esta situación y poder ayudar a reponerse. Como dice la filmina, ahí verificamos si hay brazaletes o medallas que identifiquen, ahí como la medalla que está colgando, ¿sí? Si sufre algún tipo de alergia, medicación o enfermedad. Esto sería la evaluación primaria. Recordemos que el examen físico es cuando se trata de una persona del accidente, ahí del lugar, ¿sí? Cuando hay una persona lesionada, y cuando hablamos de realizar una anamnesis o un interrogatorio médico, estamos hablando de cuando ya viene una persona con una enfermedad crónica, una enfermedad súbita, ¿sí? Que ya la viene padeciendo. Entonces, todas estas preguntas se las hacemos en caso de la enfermedad. En caso de que sea una lesión ahí en el momento, que sea fortuita, lo que vamos a hacer nosotros es un examen físico, ¿sí? De la cabeza a los pies, teniendo los recaudos necesarios de bioseguridad para con el socorrista o brigadista. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que sería la evaluación secundaria, el último eslabón de la cadena de atención a la víctima, ¿sí? Si está lesionado, ¿sí? Hacer un examen físico con la memotécnica DIA, ¿sí? Sería de informidad, hemorragias, inflamaciones, etc. En casos que sea una enfermedad súbita, hacemos una anamnesis con, bueno, la memotécnica también de la palabra muestra, ¿sí? Que sería qué medicación, cuándo fue la última ingesta, los eventos que le llevaron a esa lesión o enfermedad, los signos y síntomas, los trastornos médicos, ¿sí? La respuesta al médico a las preguntas que nosotros le hacemos y si sufre algún tipo de alergia. Muy bien. Bueno, cuando esperamos al SEM, controlamos a la víctima por lo menos cada un minuto,
¿sí? Recordemos que siempre puede empeorar. También debemos registrar los cambios de la persona, ¿sí?, a la que nosotros estamos asistiendo, en caso de que lo haya. Y debemos de tener en cuenta que nuestra atención es fundamental, ¿sí?, y que la asistencia que nosotros brindamos de forma célera, cuanto más célera sea, puede traer aparejado cosas beneficiosas para la víctima, para el lesionado. Y luego, todo lo que recolectamos, tanto en la evaluación primaria como en la secundaria, se lo brindamos al profesional que acudió en el sistema, que sea proveniente del sistema de emergencias médicos. Muy bien. Tema corto, ¿sí?, pero muy importante. Principios básicos, pero con una impronta muy interesante. Así que, muy bien, los dejo. Hasta la próxima.